¿Cuáles son las preguntas que estás enfrentando en este momento? Las cuestiones o capaz dudas que tiene en este momento. ¿Sabe que la vida está llena de preguntas? Algunas preguntas que son triviales, otras son más serias y otras tremendamente importantes. Puede ser que al escuchar estas palabras estás haciéndote preguntas sobre tu salud, tu situación económica, tu trabajo, tu familia o tu futuro. Pero la pregunta más trascendente, de suma importancia, son acerca de Dios y tu relación con Él. Nada en la vida es más importante que esto. La buena salud, la estabilidad económica, un empleo seguro, una familia contenta y un futuro lleno de esperanza son las cosas que todo el mundo quiere. Sin embargo, aún estas son temporales y, a fin de cuentas, sin significado, a menos que tengas una relación viva con Dios, que sea clara y segura y dure para siempre. Yo quiero considerar contigo unas preguntas serias e importantes, por ahí las más serias y importantes que podemos hacernos. Y las respuestas a esta pregunta son las que todo el mundo necesita. Por favor, preste mucha atención. La primera pregunta es esta. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien más allá de nosotros? Esta es la pregunta fundamental. Porque si Dios no existe, buscarle carece de sentido. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aunque es imposible probar la existencia de Dios de una manera matemática, la evidencia es abrumadora. Tomemos, por ejemplo, la existencia del universo. Creer que sea el resultado de un accidente suscita muchas preguntas y no responde ninguna. Lo mismo sucede con la teoría de lo que llamamos el Big Bang o la gran explosión, de que todo la materia y energía que hay en el universo es el resultado de la explosión de un puntito que explotó hace unos 12,000 millones de años atrás. Pero ¿de dónde procedía todo lo que estaba allí en ese puntito? Y por otro lado, ni aun una gran explosión puede formar algo de la nada. La idea evolucionista, que es tan ampliamente difundido hoy día, es muy débil. ¿Cómo puede la nada crear o evolucionar a algo? Y mucho menos, ¿cómo puede la no vida formar la vida? Y todas las formas de vida tan complejas que hay hoy día. La respuesta está en las Escrituras. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuestro mundo no es el resultado fortuito de un gigantesco accidente que involucró materiales ya existentes. En lugar de eso, Hebreos 11:3 dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La creación tuvo un principio y el creador fue Dios. Leemos en Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y este se ve reforzado por el asombroso orden y diseño que contemplamos por todas partes,
y por las leyes universales de naturaleza o naturales que están sometidos tanto a la inmensidad del espacio exterior como los organismos microscópicos. Pero un diseño exige un diseñador y las leyes un legislador. Y Dios es ambos. Leemos en Hechos 17, el Dios que hizo el mundo y toda la cosa que en él hay es Señor del cielo y de la tierra. Pero la evidencia de la creación más fuerte es el hombre mismo, los seres humanos. A diferencia de los animales, nosotros los seres humanos tenemos algo que llamamos personalidad. Tomamos decisiones inteligentes, tenemos conciencia y podemos distinguir entre el bien y el mal. ¿Y de dónde viene eso? Sino por la ley de Dios escrita en nuestro corazón, según Romanos 2. Podemos sentir amor y compasión y sobre todo tenemos un instinto que nos impulsa a adorar. ¿Dónde adquirimos esas cualidades? Ni la evolución, ni todos los accidentes cósmicos podrían haberlas producido. La respuesta más clara es lo que leemos en Génesis 2:7. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue hecho el hombre un ser viviente. El hombre no es un accidente, sino una de las formidables y maravillosas obras del Creador del universo, como leemos en Salmos 139. Entonces, ¿hay alguien más allá? Sí lo hay. Y Dios existe. La segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿ha hablado Dios? ¿Está hablando Dios? Si Él existe, entonces la respuesta a esta pregunta es vital. Porque dejados a nosotros mismos somos totalmente ignorantes de Dios. En Job leemos esta pregunta: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dios está fuera del alcance de nuestra comprensión y hace falta que Él se revele a nosotros. La creación es uno de los principales medios que Él utiliza. Leemos también en Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Simplemente las dimensiones del universo y su asombroso equilibrio, variedad y belleza revelan muchísimo sobre el Dios que lo hizo. En la creación, Dios muestra su maravilloso poder, su abrumadora inteligencia y su brillante imaginación. Leemos en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando nos comunicamos con los demás, dependemos mucho de las palabras. Dios también habla a los hombres por medio de palabras. Las palabras de las Escrituras, la Biblia. En el Antiguo Testamento, casi 4,000 veces, leemos frases como el Señor habló, el Señor ordenó y el Señor dijo. Por esta razón se afirma que nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, como dice 2 de Pedro 1:21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En ninguna otra literatura podemos encontrar tantas profecías claras y detalladas
hechas por hombres que pretendiesen hablar de parte de Dios y posteriormente cumplidas hasta el más mínimo detalle. Las probabilidades en contra de que esto ocurriera por casualidad son demasiado numerosas como para tomarlo en serio. Tenemos también el impacto de la vida, el impacto de la Biblia en la vida de las personas. Ningún otro libro ha tenido tal poder para transformar vidas. Millones de personas a lo largo de miles de años han probado en su experiencia personal que la ley del Señor es perfecta, como leemos en Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran al corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Después de 2000 años, ningún experto en cualquier terreno ha podido jamás desmentir ni una sola afirmación de la Biblia. O lo han intentado y han pensado que lo han hecho. Pero luego ocurren descubrimientos arqueológicos y encuentran que lo que pensaron era un error fue simplemente algo que todavía nosotros no conocíamos. Y la razón por qué nunca van a encontrar un error en las escrituras es porque lo que leemos en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por esto deberíamos aceptarla como los tesalonicenses aceptaron las palabras de Dios, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios que vive y actúa en vosotros. 1 Tesalonicenses 2:13. Entonces, ¿hay alguien más allá? Sí lo hay. Dios existe. ¿Ha hablado? Sí ha hablado por medio de su palabra. Ahora, la tercera pregunta que quiero hacer en este momento, y hay otras varias que vamos a hacer en otros momentos, en otros mensajes, pero la tercera pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Esta obviamente es la siguiente pregunta que deberíamos encarar. Reconocer que Dios existe es una cosa, y reconocerla en el sentido general de que Dios nos habla en la creación y a través de la página de la Biblia es otra, pero necesitamos y queremos saber más cómo es Dios realmente. La Biblia nos da muchas respuestas claras y positivas a esta importante pregunta. Quiero mostrarles varias verdades, varias características en cuanto a Dios. En la teología llamamos esto los atributos de Dios. Primero, Dios es personal. Dios no es una cosa, no es un poder, no es una influencia, no está en todo y no está adentro nuestro que podemos descubrir. No, Dios es una persona que piensa, que siente, que desea y actúa de maneras que le muestren como un ser personal y viviente. Pero no es el hombre allí arriba o alguna clase de superhéroe. El Señor es el Dios verdadero, dice la Biblia. Él es Dios vivo y Rey eterno, dice Jeremías. Segundo, Dios es plural. Déjenme explicar. Hay un único Dios verdadero. Él dice
Y leemos estas palabras en Isaías 44:6. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Sin embargo, Dios se ha revelado a sí mismo como una pluralidad en unidad, o sea, tres personas. Un solo Dios, tres personas. Dios el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Cada uno de los cuales es verdadera, completa e igualmente Dios. Esto va más allá de la comprensión humana. ¿Por qué? Nuestro Dios es infinito, nosotros finitos. Nuestro Dios trasciende el tiempo, nosotros estamos limitados al tiempo. No digamos que Dios es tres dioses, digamos Dios es un solo Dios, eternamente existente en tres distintas personas. La Biblia habla de la gloria de Dios el Padre. En Filipenses 2:11 dice que el verbo Jesucristo era Dios en Juan 1. Y menciona en 2 Corintios 3:18 que el Señor es el Espíritu. Y aunque solamente hay un Dios, hay tres personas en la divinidad. Además, Dios es espiritual. No tiene características físicas excepto el Hijo. Dios el Padre es espíritu. Y él dijo que los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren en Juan 4. Esto significa que Dios es invisible. Y la palabra de Dios dice que a Dios nadie vio jamás en Juan 18. También significa que Dios es espiritual, que no está confinado a un solo lugar a la vez, sino que está en toda parte continuamente. Él hace la pregunta a Jeremías en Jeremías 23, ¿no lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Aparte de cualquier otra cosa, esto significa que Dios es plenamente consciente de todo lo que ocurre en todas partes. Esto incluye no solo todo lo que digas y hagas, sino todo lo que pase por tu mente. Dios es espiritual. Dios es uno. Dios es personal. Dios es plural. Dios es eterno. Normalmente pensamos en que no tiene principio ni fin. En palabras de la Biblia, en Salmo 90 y versículo 2, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. No hubo jamás un tiempo en que Dios no existiera y nunca lo habrá. Dios se describe a sí mismo como el que es, esto proviene de Apocalipsis 1:8, el que es y que era y que ha de venir. Y él permanece eternamente inmutable. Él declaró en Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio. Todo lo que Dios ha sido siempre lo sigue siendo y siempre lo será. Además, al decir que Dios es eterno, como mencioné, Él trasciende, está más allá del tiempo, aunque actúa en el tiempo. Para Dios, tanto el pasado como el presente, como el futuro, es un momento indivisible, un ya. Dios es eterno. Además, Dios es independiente. Todos los demás seres vivientes dependen de otras personas o cosas. Pero Dios es totalmente independiente de su creación. Él puede sobrevivir por sí mismo. Leemos que Él no es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo. Esto proviene de Hechos 17. No es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es eterno. Dios es independiente. Dios es único. Dios es plural. Dios es personal. Dios es espiritual. Dios es santo. Leemos en Éxodo 15:11 que Él es magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas. No puede haber comparación con la santidad de Dios. No hay santo como el Señor, dice 1 Samuel 2, versículo 2. Él es completamente sin mancha, sin defecto. La Biblia dice de Él que muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. El profeta Habacuc dijo esto. Y leemos en 1 de Pedro 1, y este Dios santo demanda santidad de todos los hombres. Su mandato para nosotros hoy día es, 1 de Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo. Y Dios es justo. La Biblia dice que el Señor es Dios justo y que justicia y juicio son el el cimiento de su trono. Dios no es solamente nuestro creador y sustentador, Él es también nuestro juez y recompensa y castiga a los hombres en el tiempo y en la eternidad, con una justicia que es perfecta por encima de cualquier apelación o disputa. Nosotros hoy día muchas veces deseamos la equidad, que se trata con todos igual, pero Dios es perfecto en su justicia y dará a cada uno, la Biblia repite vez tras vez, que Dios dará y pagará a cada uno conforme a su obra. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Él es todo lo que debería ser. Su conocimiento es perfecto. Leemos que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Leemos en Hebreos 4:13. Dios lo sabe todo en el pasado, el presente y el futuro, incluyendo todos nuestros pensamientos, palabras y obras. Su sabiduría es perfecta y está totalmente fuera del alcance de nuestro entendimiento. Leemos en Romanos 11 al final, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. También Dios es soberano. Él es el único y supremo gobernante. El único y supremo gobernante del universo y de todo, y nada en absoluto queda fuera de su control. Leemos en Salmo 135:6, todo lo que el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra. Con Dios no hay accidentes ni sorpresas. Él escribe la historia del mundo entero y hace todas las cosas según el designio de su voluntad, como dice Efesios 1:11. Dios no necesita consejo o permiso para nada de lo que escoja hacer. Nadie puede impedirle hacer lo que le plazca. Daniel 4, verso 35 dice, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es santo, Dios es eterno, Dios es perfecto, Dios es soberano, Dios es omnipotente, el todopoderoso. En sus propias palabras, Él dijo en Jeremías 32 y el versículo 27, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esto no significa que Dios puede hacer cualquier cosa, porque Dios no puede hacer lo que contradice su carácter.
No puede mentir o cambiar o cometer errores o pecar o negarse a sí mismo, porque eso contradice su carácter, sino que él puede hacer cualquier cosa que desee y sea consecuente con su carácter. Todas estas características son algunas de las cosas que Dios ha revelado en la Biblia acerca de sí mismo, acerca de su propia naturaleza y su carácter. Hay otras verdades acerca de Dios en la Biblia, si bien hay muchas cosas acerca de Él que no nos es posible entender. Él hace cosas grandes y inescrutables y maravillosas sin número. Y en ese sentido, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Y ninguna medida de inteligencia humana o razonamiento puede cambiar ese hecho. En realidad, esto no debería sorprendernos. Si pudiéramos entender a Dios, Él no sería digno de nuestra adoración. Ahí quedamos. Nuestro Dios. Como Él es, Él existe y ha hablado. Hay otras preguntas que consideraremos la próxima vez. Comenzando con quién soy yo. Hasta entonces, considere las respuestas a estas preguntas y tus respuestas a estas preguntas. Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido que ayudes a cada oyente y vidente de este video a poder reflexionar sobre estas preguntas de tanta importancia y que reflexione sobre lo que tu palabra dice y que comience, si no lo ha hecho, a considerar su vida a la luz de lo que tu palabra revela en cuanto a cómo eres y que has hablado y que fundamental, sí existes. Te amamos y te damos gracias por la sangre de Jesucristo